Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Miguel Ángel Berumen. Me es grato dirigirme a ti, Miguel Ángel, para hablar de un tema que damos muchas veces por hecho, pero que incluso se volvió después un estereotipo y que no alcanzamos a dimensionar el peso negativo por un lado y después el positivo políticamente que tuvo en 1911. Y me estoy refiriendo a la invención de Zapata como el Atila y el trabajo que tú estás haciendo en torno a este momento crucial e inicial de la revolución. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, Salvador. Pues vamos empezando la plática, Miguel Ángel. ¿Por qué surge el apodo, el sobrenombre de Atila para Emiliano Zapata? Bueno, mira, esa es una historia que me gustaría precisar que aparece por primera vez este título a Zapata en una publicación del periódico más influyente, por decirlo de alguna manera, y el que tenía mayor tiraje en ese momento. Ya sabes que como no publicaban ellos ahí el tiraje siempre, entonces dependiendo de la fuente anda entre 120,000 y 150,000 ejemplares. Entonces, para ese momento es un tiraje bastante importante si lo comparas, por ejemplo, con revistas ilustradas de Estados Unidos como Collier's, Lely, Harper's, que tenían un tiraje de 400,000. Entonces, en México era muchísimo. Entonces, esta es una publicación que hace el Imparcial en primera plana, donde dice que Zapata es el moderno Atila. Y de manera simultánea ese día, otro periódico, que es el Mexican Herald, publica también en primera plana, en las 7 columnas, que no eran 8 entonces, publica Zapata se está rearmando, Zapata debe irse. Entonces esos dos periódicos eran uno muy influyente por su tiraje y por sus nexos con el antiguo régimen, que es el Imparcial, y el otro muy influyente porque era un periódico escrito en inglés. Y, digamos, era un periódico que leían los extranjeros que tenían intereses en nuestro país. Sí, sus lectores eran exactamente angloparlantes. Y de mucho poder económico. Básicamente, los inversionistas en México son los que tienen como fuente de información al Mexican Herald. Así. Pero el Imparcial tiene, más de 100,000 lectores todos los días. Así es. Con ese nombre tan escurridizo y mentiroso, porque no era nada imparcial. Tan no era que cierra cuando renuncia Victoriano Huerta. Cierra con el viejo régimen en serio. Bueno, también aquí, que tal vez podamos hablar más adelante, el Imparcial tiene una trayectoria que es muy, muy fácil de descubrir durante el Porfiriato. Y vamos a descubrir en 1912 que hay un salto que poca gente lo ha estudiado, digamos, porque poca gente sabe que el 22 de diciembre de 1912 el gobierno de Madero compra el Imparcial. Entonces, no solo compra el Imparcial, ya había comprado el diario y, como tú sabes, cuando llegan al poder ya habían hecho Nueva Era. Nueva Era, sí. Entonces la guerra de los medios contra Madero era tan férrea, tan dura, que él se vio en la necesidad, yo no la apruebo, pero se vio en la necesidad de comprar el Imparcial. Y todo eso está bien documentado en las cartas que hay de Limantur, por ejemplo, con Reyes Espíndola, y que están en el archivo de Carso, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, por eso no nos podemos perder la lectura del Imparcial en 1913, sobre todo con la escena trágica, que es un periódico, sí, ciertamente el gobierno. Es decir, ese periódico del gobierno sufre una transición con el golpe de Estado. Sí. Y cuando Huerta llega al poder, es un periódico del Estado. Por eso hay que seguir muy bien cómo van cambiando los directores y quién es el director, que a mí más adelante me va a interesar para mi libro, porque en 1913 se publica por primera vez en México la fotografía más famosa de Zapata en su formato completo, y la publica el Imparcial. Ya.
pero podemos hablar más adelante. Más adelante, mientras... Pero volvamos a la tela. En 1911, estamos hablando de mediados de 1911. Sí, se publica exactamente el 20 de junio, que dicho sea de paso, en junio se toman o se conocen las fotografías de Zapata. El 90% de las fotografías se toman en junio de 1911. De ahí que yo también tenga un capítulo que se llame Las fotografías de junio. Y porque cuando tú revisas las fotografías en las publicaciones, o incluso aunque no se hayan publicado, pero están las fotografías, y no aparecen en agosto, con excepción de 2 fotografías, y ya no aparecen en octubre, no aparecen en noviembre fotografías de él, ni en diciembre. Eso coincide con una nueva estrategia política y militar de Zapata, que es: Zapata se va de Cuernavaca, se va a Cuautla, y después se esconde para organizar una revolución, y se van a ir a las montañas de Puebla, que como tú sabes van a firmar después el Plan de Ayala. Uh-huh. Y la idea es que no esté en contacto con los medios, ¿no? Y va a ser muy difícil de atrapar. Y fíjate que ahorita que estás comentando eso, me acuerdo de una fotografía en donde está un grupo de zapatistas con periodistas abajo de un árbol, y está el pie de la foto dice Emiliano Zapata con sus personas, sus huestes, y unos periodistas, y acercas la fotografía y te das cuenta que no es Zapata. No es. Pero además porque está vestido de indio, es decir, está vestido de calzón, de campesino, y de campesino, sí, de manta y un sombrero de palma, y Zapata no se vestía de campesino, se vestía de charro. Sí, de hecho esa es una foto que se toma en agosto, porque los periodistas van a buscar a Zapata, y hay un retén que los contiene en el campamento del Jilguero, que esa foto se toma en el Jilguero. Que sí era un campamento de Zapata. Sí, cómo no, de hecho no podías pasar sin autorización de ese primer campamento, sí, y ellos ya no pueden avanzar. Sin embargo, bueno, más adelante vamos a ver que hay un solo periodista que está en el campamento más avanzado con Zapata. Digamos en agosto Zapata todavía está en Cuautla, y ahí va a tener el último encuentro con Madero, y el único corresponsal que hay con Zapata es el corresponsal del Demócrata, que es Campero. Uh-huh. Tan notorio es que Zapata le mandó un telegrama al presidente de la República en ese momento, que es de la Barra, donde le dice: el único corresponsal que se encuentra en el campamento revolucionario bajo mis órdenes es el señor Campero del Demócrata. Todo lo demás que digan van a ser cosas que no son ciertas. Uh-huh. Y eso el Demócrata, obviamente, como una virtud, lo publica en el siguiente día de su diario. Sí, claro. No lo publica completo, porque en el telegrama Zapata menciona al asistente que va con Campero. Es un telegrama que está en archivos, uh-huh, pero lo que encuentras en los diarios pues es una parte fidedigna, no completa nada más, del telegrama. Lo cual nos habla de una competencia también entre los medios, ¿no? Muy importante, porque a partir de que el Demócrata dice, pues ya lo dijo el general Zapata, soy el único que estoy aquí. Nosotros somos el único corresponsal que tenemos en el campamento zapatista. No sé por qué me hace pensar al EZ hace unos años, ¿eh? Sí, no, de hecho, el trabajo de los medios. De hecho, este capítulo del libro, Salvador, tiene que ver mucho con la guerra de los medios. Es una guerra mediática. Hay gente que dice, oye, pero ¿cómo puedes hablar de una guerra mediática si nada más había periódicos? Y la gente no sabía leer. Esos son como los argumentos como mucho más facilones. Todo lo que caricatura que hubo después. Pero realmente es un error, fíjate, porque digamos, la tarea es demostrar que efectivamente se puede llevar a cabo una guerra de medios. Uh-huh. Y eso lo tienes que demostrar. Obviamente ya no puedes regresar al pasado a hacer una encuesta de mercado, pero si puedes hacer un estudio, tienes que desarrollar una técnica para hacer un estudio de que los medios sí tenían una influencia muy grande. Y por poner un ejemplo, como tú sabes, después de Juan Carrión como gobernador provisional del estado de Morelos después de la revolución, ponen a Ambrosio Figueroa, uh-huh, que era el líder de la revolución en Morelos. Y Ambrosio Figueroa... Estamos hablando de 1911. 1911. Todavía cuando Ambrosio Figueroa es gobernador del estado, Madero asume la presidencia de la República, que es el 6 de noviembre de 1911. Y hay un telegrama y una carta muy significativos de Ambrosio Figueroa a Madero, donde le dice: señor Madero, yo no tengo problemas de enfrentar a Zapata. Es un movimiento muy fuerte en Morelos y en Puebla y en Tlaxcala. Contra quien no puedo luchar es contra el diario El Hogar. ¿Cómo es? Entonces esa carta y ese telegrama te indican
que uno de los personajes involucrados en la disputa militar y política le atribuye una fuerza muy poderosa a un medio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Figueroa sabe que le está haciendo un gran daño el diario El Hogar para la guerra que tiene política y militar contra Zapata. Pero hay más ejemplos. Pero no, bueno, el ejemplo que nos trae ahora, la eficacia de ponerle el apodo Atila a Zapata, que bueno, es tan fuerte y tan pesado el signo, que todavía hoy cuando alguien habla de la Atila del Sur, inmediatamente piensas en Zapata. Ya no piensas Sí. en la carga bárbara que le estaban poniendo, sino como si fuese casi una medalla de honor, pero es parte de esta guerra mediática. Vamos a la Atila, Sí, ok. Miguel Ángel. Mira, entonces volviendo a lo de la Atila, cuando nosotros vemos publicado el 20 de junio de 1911 esta frase, Zapata es el moderno Atila, pues uno se pregunta, oye, ¿por qué el Imparcial llegó a eso? Entonces, bueno, ya escarbando en la investigación, tú te das cuenta que el 10 de junio, ellos hacen un club que se llama el Club Los Hijos de Morelos, que son en realidad los hacendados. Sí. Son hacendados, pequeños propietarios, pero en realidad están dirigidos por los hacendados y los dueños de las concesiones del ferrocarril, de las minas, de los molinos. Son los, digamos, los grandes señores de Morelos. Entonces ellos, cuando Madero hace la visita a los estados de Morelos y Guerrero, el 12 de junio de 1911, después de que llega a la Ciudad de México el 7 de junio, de su gira triunfal de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, él se dirige el siguiente lunes, que es un 12, a revisar sus tropas que no conocía personalmente en Guerrero, en Morelos y Guerrero. Y en Iguala lo interpelan los hacendados. Eso es el día 13 o 14. Y le dicen, oiga, queremos saber, se corre el rumor, señor Madero, de que usted va a nombrar jefe de armas del estado de Morelos al general Zapata. Pero díganoslo con certeza. Y le dice, sí, se lo puedo confirmar. Zapata va a ser el jefe de armas del estado de Morelos. Entonces ahí mismo Tomás Ruiz de Velasco, que es el líder de este grupo, de los hacendados, le dice que ellos no están de acuerdo. Porque conociendo los antecedentes de Zapata, claro, él tiene ya una carga sobre Zapata que en realidad van a ser todo lo que le van a comunicar a los medios, es lo que ahora le llamamos fake news y lo podemos demostrar. Bueno, inventaron a Zapata como un gigante. Sí. Ellos mismos lo inventaron como un gigante. De hecho, ya en un momento de mi texto, esto yo le llamo un efecto boomerang. Porque si tú revisas la prensa antes de lo de la Atila. Pero a ver, yo te interrumpí. Dime qué es lo que dice Ruiz de Velasco. Entonces Ruiz de Velasco le dice que ellos no están de acuerdo porque por los antecedentes de Zapata lo que va a pasar es que el gobernador provisional que nombró la revolución en acuerdo con el gobierno provisional de la República, pues va a ser un monigote porque el que va a mandar en el estado va a ser Zapata. Sí, claro. Entonces ellos por ningún motivo quieren eso. Y claro, esto te tiene que llevar a un momento anterior de la revolución, casi cuando empieza la revolución en Morelos. No hay que perder de vista, sobre todo para el público que no conoce mucho la revolución en Morelos, a diferencia de la revolución en el norte, que empezó en noviembre del 10, la revolución en Morelos empieza en marzo, es bastante tarde. Entonces, en abril ya hay una diferencia entre los maderistas, porque se le llama maderistas en ese momento, a los maderistas de Morelos y a los maderistas de Guerrero. Los de Guerrero están liderados por Ambrosio Figueroa, al personaje que me he referido antes. Un hombre que, por sus trabajos anteriores a la revolución, por sus administraciones en molinos de arroz, en haciendas, está muy vinculado a los hacendados y tiene una muy buena relación con ellos, cosa que no tiene Zapata. Entonces, lo que quieren los hacendados y lo que quieren, digamos, la gente del antiguo régimen que tiene las concesiones de todo esto que mencioné anteriormente, es que por cualquier motivo Zapata no queda al frente de ningún cargo, ni gobernador, ni jefe de armas. Entonces, hay una reunión en abril, me regreso para poner los antecedentes, en abril, donde Ambrosio Figueroa y Zapata llegan a un acuerdo en Jolalpan, Puebla, para definir que los dos son generales y que los dos tienen un mando en cada uno de los estados. Es cuando firman el famoso pacto de Jolalpan. El pacto. Entonces, esto en realidad es una especie de trampa de Ambrosio Figueroa para que, siendo general en jefe del estado de Morelos, Zapata enfrente a lo mejor del ejército federal en Jojutla. Y ahí lo maten. Entonces, digamos, esa reunión de Puebla, pues a Zapata le beneficia mucho porque Zapata tenía muy poco tiempo para lograr victorias militares que lo pudieran convertir en un interlocutor político si es que la revolución triunfaba.
Y por otro lado, los hacendados y Figueroa realmente le dan esa potestad o esa capacidad, ese mandato para que sea emboscado en Jojutla. A lo cual no acude Zapata. Entonces, digamos que la historia viene desde abril, ¿no? Donde hay esta diferencia, a pesar de que aparentemente se dan la mano y firman un acuerdo. Pero bueno, digamos que volviendo otra vez a junio de 1911, estos hacendados que no quieren por ningún motivo a Zapata, porque saben que no va a defender sus privilegios, le dicen a Madero que no. Pero como Madero confirma que se va a quedar, ellos se movilizan a la Ciudad de México y tienen una primera reunión en el Hotel San Luis el 10 de junio de 1911. Es una reunión que no tiene demasiada trascendencia. Entonces, como las cosas parece ser, por lo que están viendo los acontecimientos, que Zapata se va a quedar firmemente al frente de las Fuerzas Armadas, jefe de armas en Morelos, ellos convocan una segunda reunión, pero con una convocatoria muy grande, al grado de que en un nuevo local que se llama Salón Allende, la calle de Allende, convocan a 100 personas de Morelos. Y esa reunión es el 18 de junio de 1911. Y producto de esa reunión, sus aliados, digamos, en la prensa, que es el Mexican Herald, incluso El País, pero sobre todo el Mexican Herald y El País, como resultado de esta reunión del 18, van a publicar el 19, pero sobre todo el 20, estas dos portadas. Y como producto de estas descalificaciones que hacen estos dos periódicos, obviamente el Imparcial es el que tiene el mayor impacto con este apelativo de la tila, que obviamente para la gente medianamente educada sabían que... El azote de Dios. El azote de Dios, el Sí, rey, sí. no rey, el líder de los unos, ¿no? Sí, sí. Que estos, Pero en aquella época se había escrito así. Atila Sí. era el azote de Dios, decían los libros de historia, porque decían que por donde caminaban sus Exacto. tropas no volvía a crecer la hierba. Exacto. Entonces el chiste de eso está amenazando Roma y lo que tienes enfrente es la destrucción total. Total. Así Sí, es. eso era un poco la cosa. Exactamente, era compararlo con Atila, que era un hombre... Sí, Bueno, que no se pueda no confiar. Alarico, no, era Atila. Atila. Sí. Entonces, bueno, esto hace que Madero se vea presionado no solo por los hacendados, sino también por el presidente provisional de la República, que es Francisco León de la Barra, y cita a Zapata como un subordinado Sí, sí. para que se presente en la Ciudad de México a conferenciar con él. Cosa que Zapata hace, la gente piensa que no va a ir porque piensan que todos los cargos son ciertos. Y Zapata se presenta en la Ciudad de México a conferenciar con Madero, y él se presenta el día 20. Y ese día él se instala en el Hotel Coliseo, y en el Hotel Coliseo llegan los medios, incluso llegan los del Imparcial y los del Sí, Mexican Herald, pero sí. no dicen que son de ese medio. Sí, no. Sí. Y hay algo muy interesante, porque el día 20, cuando él llega a la Ciudad de México, hay dos periódicos. Bueno, todos le dan el derecho de réplica, pero hay dos Cosa periódicos. rara. Es que es cuando te digo que esta guerra mediática se puede palpar, se puede estudiar. Entonces el Demócrata lo pone en portada al día siguiente, el 21 de junio de 1911, lo saca en portada y le pone: miente la prensa mercenaria, dice Zapata. Ajá. Que es esta, ¿no? Sí. Bueno, Es no sé si leal, lo podemos el ver. general Zapata es leal al gobierno constituido. Ok. Y bueno, el diario El Hogar, que era otro periódico, digamos, pues que simpatizaba mucho más con Zapata, pone en primera plana, aunque no en las de 7 hecho, es el que columnas. publica el plan de Ayala unos meses Sí, después. porque ha abolido la esclavitud, los hacendados me odian, dijo Zapata. Entonces, sin decirlo, se asume como Espartaco. Exactamente. Sí, pero estamos hablando del 21 de junio de 1911, y Zapata sí va a usar la palabra Espartaco para referirse a sí mismo, pero hasta 1913, cuando le manda una carta a Pascual Orozco, una vez que Pascual Orozco reconoce al gobierno de Huerta como legítimo. Y en esa carta de marzo de 1913, Zapata le va a decir: prefiero la muerte de Espartaco acribillado por las heridas en medio de su libertad. Entonces es cuando él se asume como Espartaco, pero antes, en octubre de 1911, frente a la toma de unos días de los zapatistas de Milpalta, hay una convocatoria otra vez para cuestionar al secretario de Guerra de la Barra y el secretario de Gobernación. Y en esta reunión del Congreso,
el diputado también porfirista, José María Lozano, compara a Zapata con Espartaco. Uh-huh. Claro, al final termina denostándolo, ¿no? Sí, con Espartaco, ¿no? Sí. Pero fíjate, en muy pocos días se da estas referencias a una cultura, o sea, que te está hablando además de un tipo de lector del periódico, a una cultura de la historia en Europa, para darle esta importancia no solo a la revolución, sino al asedio, cuando menos imaginado, a la Ciudad de México. Sí, de hecho hay una primera plana que dice Zapata a las puertas de la capital, sí, como a las puertas de Roma, ¿no? Sí, sí. Y además hay una descripción de cómo se ven los campamentos zapatistas en el Ajusco, que es el de Gibbon del asedio a Roma. Exacto. Es muy claro que están apelando a lo que ya sabes para que te dé miedo. Es decir, en este caso, detrás del apodo de Zapata está lo que algún autor decía, el pan negro del miedo. Si no estoy mal, lo decía Pascal Quignard. El pan negro del miedo. Okay. Y es verdad, el chiste es que te diera miedo que viniera este hombre, pero al mismo tiempo te entra la curiosidad, porque por eso van los periodistas allá afuera del Hotel Coliseo, y a lo mejor tú me vas a decir si es cierto o no, Miguel Ángel. Eso lo recuerda Zapata años después, cuando dice que no le gusta venir a México porque de tantos banquetes se mareaba. Eran las banquetas. Sí, sí. Sí, pero bueno, volviendo, digamos, a esta parte de la tila y a esta que yo le llamo guerra mediática, Zapata se lo toma en serio. Uh-huh. Tan en serio se lo toma que le da esas entrevistas a estos medios y lo publican en primera plana estos dos. Y también el diario lo publica en primera plana. Uh-huh. Entonces me parece que Zapata se lo toma tan en serio que en ese momento no hay que perder de vista que el que tenía el dominio efectivo de Morelos era Zapata. Uh-huh. Entonces Zapata tiene en el Hotel Moctezuma, donde él se hospedaba, estamos hablando de junio, uh-huh, y cuando sale 18, 19 y 20, estas publicaciones que denostan la actividad revolucionaria de Zapata en Morelos, que para ellos es un criminal y es un bandolero, Zapata tiene un grupo de revolucionarios en el Hotel Moctezuma que recibe los periódicos todos los días del ferrocarril, a través de una guardia que él pone en el ferrocarril, los llevan al Hotel Moctezuma y ahí censan qué periódico va a circular. El Hotel Moctezuma en Cuernavaca. En Cuernavaca, ¿sí? Entonces en el Hotel Moctezuma Zapata tiene un grupo que censa qué periódico va a circular, no solo en Morelos, sino en todo el recorrido del tren interoceánico. Entonces Zapata no puede controlar un tiraje de 150,000 ejemplares, pero lo puede censar en Morelos, en Puebla, en Guerrero y en entonces Veracruz. No nos sorprendamos que unos 6 meses después, 8 meses después, Madero, que había sido víctima en serio de los medios, quisiera comprar medios. Es decir, efectivamente, tú estás tocando un asunto que quizá no le hemos dado la importancia, pero ahorita así como lo cuentas, es muy importante, que es la guerra mediática en torno a Zapata, al zapatismo y a Madero y el futuro gobierno de Madero. Pero también nos quitas un poco de la mente la posible idea de un Zapata un tanto ingenuo, porque lo vemos vestido de ranchero y que no le atina a la política. Claro, no estoy seguro que él asumiera perfectamente el mote de Espartaco en 1913, como lo entenderíamos dos historiadores, pero tenía a un lado, como nos has mostrado en estas fotografías de 1911, a los hermanos Magaña Cerda. Uh-huh. De hecho, uno de ellos, Gildardo Magaña, es el que vendrá a sustituirlo en su muerte en 1919. Así es. Voy a hacer este paréntesis, se hizo una entrevista con Francisco Pineda, en donde Pineda de alguna manera, directamente dice que Gildardo Magaña de alguna manera inconsciente prepara la muerte de Zapata, porque está tratando de buscarle de tal modo a la salida política en torno a la unificación revolucionaria en el 19, que hace que Zapata caiga en una trampa, sin querer. Probable, sí. Pero lo que quiero decir es que en 1911 y en 1919, es decir, en las dos puntas, en el inicio y el final del zapatismo, tienes un personaje zamorano, michoacano, que estudió en el seminario de Zamora, que después fue gobernador de Michoacán en tiempos de Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de un hombre que tenía un peso político en serio, con una inteligencia singular.
Y es el que está en medio de esta batalla que tú nos estás contando. Sin embargo, fíjate que en el inicio, es que el inicio del zapatismo es muy activo y hay muchos cambios, es muy turbulento. No hay que perder de vista que Zapata inicia la revolución a principios de marzo y toma Cuautla a 2 meses y medio. Sí. O sea, dices, ¿cómo? Y claro, Zapata lo que quería, necesitaba una ciudad importante para tener una capacidad de interlocución política y militar si la revolución triunfaba, como te dije hace un momento. Y después de la toma de Cuautla, no solo toma Cuautla, sino que ocupa Cuernavaca, a pesar de que las fuerzas de Figueroa están ahí. Pero digamos, volviendo a esto de la influencia intelectual, porque hay gente que dice que no se puede hablar de una influencia intelectual, una influencia. Zapata va a tener varias influencias en este momento. Los Magaña, a pesar de todo eso que tú dices, son muy jóvenes y claro que tienen este pensamiento liberal, pero va a haber otros 2 personajes, digamos, de planta, y luego otros 2 que van a aparecer y van a irse, que van a ser definitivos en esta etapa del zapatismo, que es de junio de 1911 a noviembre de 1911, cuando se promulga el Plan de Ayala. ¿Y quiénes son estos personajes? Es su secretario, jefe del Estado Mayor, que es Abraham Martínez, que es un hombre sumamente educado. De hecho, es común en los periódicos cuando se refieren a él como un hombre educado. Socarrón, sarcástico. Su ropa es... Sí. Va a parecer que estoy diciendo algo raro, pero es el que está vestido de fifí. Sí. En el sentido porfiriano de esa palabra. ¿Sí? Digamos urbano, pues. Sí, pero de los que manejan un coche, con polainas, la gorrita de la gente que maneja un automóvil. Entonces él, digamos que, aparte de su compadre Montaño, que es un hombre de escuela, que también se sabe las historias de los hunos, sí, de los romanos, va a tener un peso específico en el zapatismo. Con la desgracia para el zapatismo de que ahí lo toman preso en julio de 1911 por los sucesos sangrientos de Puebla, donde se enfrentan maderistas contra federales. Y a él se le ocurre tomar presos a 4 diputados con fuero. Entonces él se va a la cárcel y ese vacío lo ocupa otro personaje de apellido que es Snell. Así que Snell. De manera momentánea va a asumir también un liderazgo, digamos, en esta parte de los medios, de las cartas, de las proclamas. Pero aún más importante que ellos 2, va a aparecer en julio de 1911, de manera paralela, no sé qué tan de manera paralela e independiente, para mí uno de los autores del Plan de Ayala, que es el pastor protestante José Trinidad Ruiz, en Tlaltizapán. Sí, cómo no. Y él va a sacar una proclama en julio de 1911 que te deja claramente que la lucha de este grupo va a ser por la conquista del agua, la tierra y los montes, y reivindicar los derechos de los campesinos de años y de siglos. Y tienes razón en el peso de José Trinidad Ruiz en la firma del Plan de Ayala, porque es el único plan revolucionario que se refiere a Dios. Cuando habla de Madero dice, gracias a Dios y al pueblo usted ganó. El único plan revolucionario que hace una referencia a Dios, pero es una referencia protestante. Es decir, no es la Virgen de Guadalupe, no son los santos, no es algo más allá. Y es él, es una manera de ver y de referirse a la fuerza inmanente de la historia de los protestantes. Sí, aunque ya en el Plan de Ayala específicamente, digamos, la retórica, el lenguaje, la sintaxis, ya no va a ser tan influyente, digamos, la pluma de José Trinidad Ruiz. Pero lo suficiente. Pero ahí sí, te lo puedo asegurar. Sí, no, por supuesto. Él era un metodista muy reconocido, que se formó en Tlaxcala, estuvo en Puebla, conocía perfectamente Morelos. Pero digamos que si tú comparas los planes en los que se va a ir basando el Plan de Ayala, ya hay un cambio de retórica a las primeras proclamas que Zapata firma como Zapata. Una minuta por ahí, sí. Pero donde ves que está la mano de él. Pero lo que sí es indiscutible, porque digamos que mi método de investigación está basado en el estudio de la forma, siempre. Entonces, si tú lees el Plan de Ayala desde el punto de vista de la forma, tú vas a la página 9, pues si la forma es fondo, el que firma, en primer lugar, es el jefe, ¿no? Es Emiliano Zapata. Y en segundo lugar, José Trinidad. Sí, es el segundo. Entonces, si la forma es fondo, cuando yo empecé esta investigación, que fue hace muchos años, que se suspendió y que estamos ahora por entrar a la imprenta,
para mí era obligado como historiador preguntarme quién era quien firmaba en segundo lugar y que no aparecía por ningún lado. José Trinidad Ruiz, en tercero Montaño, y en cuarto aparece Francisco Mendoza y los otros generales, que en ese orden tienen la cantidad de tropas. Es decir, la forma es fondo. Claro que cuando lo mandan manuscritos, estoy hablando del manuscrito, y cuando lo mandan mecanuscrito al diario El Hogar, ahí sí los generales, o el mismo Zapata, cambia el orden y pone primero a los generales. Una vez que pasan los primeros 5 generales, sigue José Trinidad Ruiz Sí, es el sexto, y sigue Montaño. Sí. O sea, siempre, si te fijas, siempre hay ese peso en ese documento. Y eso para mí es suficiente para atribuirle Qué eso. bueno que dices eso. Yo siempre pensé... Y por eso está estudiado en mi libro. Sí, qué bueno que estás tocando ese... yo siempre pensé, y ahora veo que me equivoco, que la diferencia entre el manuscrito y lo que salió en el diario El Hogar había sido más bien una idea del tipógrafo, por los nombres, por el tamaño de los nombres, porque efectivamente en el manuscrito, como lo que hacía era pasar a firmar con su y jurar con su mando de tropas, el peso era la cantidad de gente que traían. Y ahí además obtenían grado. Claro. O sea, se les reconocía el grado. Y que ya en el periódico, en realidad, el tipógrafo había hecho un acomodo para que la caja cupiera. Yo pensé un poco ingenuamente. No, porque también el mecanuscrito que existe como hoja volante es igual que el del diario El Hogar. Pero tú imagínate, digo, eso sí no lo podemos saber, pero puedes deducir, porque la historia es argumentativa, pero también puedes deducir, ¿no? Entonces, si los que escribieron y redactaron el manuscrito son Montaño y José Trinidad Ruiz, pues ponen al jefe primero y luego se ponen ellos, ¿verdad? Y firman. Y después pasaron los demás a firmar. Y ya el que se hizo incluso en imprenta, pues obviamente los pasan a sexto y séptimo lugar. Sí, pasa en otro lado. Pero eso va a pasar en toda la investigación. Voy a estar pendiente siempre de la forma, y la forma me va a llevar a hacer la investigación, ¿no? Entonces, bueno, digamos, viendo a lo de la tila, y cómo surgen estos personajes que van a estar alrededor de Zapata, no podemos perder de vista que aparece de manera paralela, porque él empieza a tomar pueblos, a lanzar proclamas en nombre de Zapata. Y no sabemos qué tan cercano en ese momento. Si yo fuera un lector, no sabemos qué tan cercano, qué tan cierto es. Y nada menos el que toma Milpalta es el grupo de él. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordarle a nuestro público que estamos con Miguel Ángel Berumen platicando de la guerra de las imágenes, de la guerra mediática en 1911. Estamos hablando de apenas 8 meses, de marzo de 1911 a noviembre 28 que se firma el Plan de Ayala, o al 6 que se publica de ese año 1911, y la irrupción, para hablar con esta frase de Francisco Pineda, la irrupción, la sorpresa que causa el zapatismo en todos los ámbitos, porque por un lado es el terror, el Atila que nos está amenazando, pero por otro lado es también la posibilidad de que la revolución sea otra cosa, que no sabemos cuál es, que acaba siendo una revolución con un tinte social, pero todavía no llegábamos a esa parte. Así. Y a lo mejor también me vas a poder sacar de esta otra duda, Miguel Ángel. Qué bueno que me dices lo de José Trinidad Ruiz. Yo siento que es un personaje al que se le ha descuidado, a él y a otros protestantes. Hay un grupo ¿Cómo no? que me platicaba un estudiante de la ENA Moroni, que está estudiando a los mormones de la zona de los volcanes en las tropas zapatistas, que no eran poquitos. Y yo he encontrado ciertas frases cortas, no son ideas completas, pero son ciertas frases que son de lecturas de la Biblia, que están en el Plan de Ayala, pero también hay otras frases que luego no tomamos mucho en cuenta, y pareciera que el zapatismo es una flor en un desierto, y no, resulta que sí, hay todo un pensil a un lado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Plan de Texcoco, la influencia de Molina Enríquez y de estas gentes.
Y creo que además nos da para otra rama que son los Miranda. ¿Te acuerdas de estos personajes? ¿Podrías platicarnos un poco de ellos? Ahorita te voy a decir por qué. Bueno, yo a los Miranda no los he estudiado. Ellos son un grupo que va a estar también en un principio ligado a Zúnzolo, que es el hombre que representa las fuerzas de Guerrero en Cuernavaca, cuando Zapata ocupa Cuernavaca. Que también para seguir con este hilo, digamos, cronológico, y que la gente nos siga, Zapata ocupa Cuernavaca el 26 de mayo de 1911, justamente el día que De la Barra toma posesión como presidente de la República. Claro. Entonces no es casual tampoco, o sea, cuando hablamos de esta ingenuidad política de Zapata, yo me reservaría esa palabra, ¿no? Porque realmente no le veo ninguna ingenuidad. ¿No? Porque ciertamente prácticamente le estaba prohibido ocupar Cuernavaca, ya que se había ocupado por las fuerzas de Asunción. No hacía falta que las ocupara él. Pero a Zapata sí le hacía falta. Sí, claro. Él se daba cuenta que por ahí Entonces el 25 renuncia a Díaz y el 26 sale la ceremonia de toma de protesta. De mayo del 11. De mayo del 11. Entonces todos los periodistas, todos los ojos están puestos en la Ciudad de México. Y ese es el momento preciso para ocupar Cuernavaca, que además ocupa con 4,000 hombres, ¿no? Entonces, en estos encuentros están los Miranda, que es un grupo que, por lo menos en el interés de mi libro, no ha sido lo suficiente como para darles un seguimiento. Y que después, con Asunción, se van a ir momentáneamente a Toluca. Pero hasta ahí, ¿no? Pero te voy a decir por qué. Porque realmente los Miranda resultan ser propiamente revolucionarios maderistas. Son morelenses, aunque estén circulando por el Estado de México, pero son morelenses no zapatistas, pero con una buena carga de agrarismo que viene del plan de Texcoco. Okay. Y entonces, cuando Zapata firma el plan de Ayala, los Miranda se tienen que ir. Cuando viene el golpe de Estado de Huerta, los Miranda se levantan en Michoacán. Okay. Y el grupo, la gente con la que se levanta Lázaro Cárdenas es con los Miranda. Entonces esta otra línea de agrarismo de 1938 y la liga otra vez con Gildardo Magaña viene por estos dos personajes que mueren en 1915. O sea, ya no quedan. Sí. Pero es esta otra línea de la revolución que pareciera que se había... Que aflora después. Sí, que de repente florece, claro. Okay. Y florece por donde no lo vemos. De un lado, ya de una tropa carrancista con un agrarismo morelense, que no es el de Zapata, pero que se agarra después de Zapata. Pero regresamos un poquito a la guerra mediática. A la guerra mediática, porque recuerdo que nos comentabas sobre una fotografía que aparece en El Imparcial, o aparece en una fotografía que tú... te sirve como estrategia narrativa para iniciar todo un despliegue de cosas que no vemos. Yo he visto esa foto, te juro, 1000 veces. Pero no se publicó. No importa. Sí, okay. Yo he visto la foto. Sí, por todos lados. Sí, claro. Sí. Y tú me empiezas ahorita a describir quiénes son y por qué están ahí. Y realmente resulta que me descubres un mundo. ¿Puedes platicarnos un poco? Pero mira, antes de eso yo creo que es importante cuando hablamos de guerra mediática, en lugar de... Porque pude haber dicho la guerra de los periódicos, ¿no? Sí. Pero no hay que perder de vista que para 1911, en este momento preciso que se da la publicación de Zapata es el moderno Atila, hay una costumbre y que está probada en, no digo si cientos de documentos, pero decenas de documentos, la lectura de las hojas volante. Ah, sí. La lectura de las hojas volante se va a publicar cuanta cosa quieras en las hojas volante, no nada más imágenes, sino textos. Y además se van a referir a los grandes cartelones, que son los que vamos a ver en las fotografías que pegan para anunciar corridas de toros, sí, todo. pero para anunciar también proclamas políticas. Sí. Entonces, es un eran medio. Los viejos mandos municipales que se pegaban en las paredes. Pero en la época de Revolución, cualquiera en la noche iba y pegaba sus proclamas políticas. Entonces, los grandes cartelones y las hojas volante y los noticieros cinematográficos que ya empezaban, no nos asombremos de los noticieros cinematográficos porque en junio de 1911 los boletos no alcanzan para ver los noticieros de la Revolución en Ciudad Juárez. Sí. Entonces, claro, no están en Morelos, no están en todos lados, pero Zapata también lo graban en 1912. En fin, por eso le llamamos mediático, porque tenemos que meter a las hojas volante, los grandes cartelones y obviamente a los periódicos que se dividen en diarios y revistas, ¿no?
Entonces yo creo que, y bueno, pues hay ejemplos varios sobre eso, pero digamos uno que es muy ilustrativo al respecto. La última reunión que tienen Zapata y Madero en Cuautla, el 21 de agosto de 1911, Zapata es aconsejado que no se presente porque ya las diferencias son muy grandes. Piensan los zapatistas que él está de acuerdo con De la Barra para que el ejército federal esté presente en Morelos. Sí. Y aún así Madero se presenta y eso le cae muy bien a los zapatistas. Entonces Madero, una de las cosas que dice en su discurso, si ustedes vieran, dice, los grandes cartelones que están en la Ciudad de México, donde dicen que un país que tiene tantos millones de pesos de reserva y un ejército con tantos miles de soldados, no tiene por qué negociar con un bandido, que es su jefe Zapata. Se los dice en la plaza pública, en Cuautla. Y si ustedes vieran que recientemente los periódicos publican las caricaturas burlescas de su jefe como un criminal, y tú dices, bueno, sí están publicando, desgraciadamente en ese momento el que está haciendo eso, bueno, no desgraciadamente, pues es una postura, es el hijo del Aguizote. El hijo del Aguizote es totalmente antizapatista, para los que no lo sepan. Pero en ese momento, te voy a decir algo, Miguel Ángel, también para los que no lo sepan. En ese momento, casi todo mundo fuera de Morelos iba a ser antizapatista. Todavía Zapata no era más que efectivamente la tila. Sí. Uno puede ver y se sorprende del multicolor quién es el que hace las portadas terribles contra Zapata, y es Orozco. Así. José Clemente Orozco es el que hace estas portadas antizapatistas en serio. Bueno, Posada es antizapatista. Posada es antizapatista. Pero mira, para no perder, digamos, lo de los periódicos, uno dice, oye, Regeneración jugó un papel importante a pesar de que se publicó en el extranjero. Claro, Regeneración, así como le atribuyen la politización del país antes del maderismo, por supuesto que tuvo que ver para la politización del país. Claro. Pero si tú revisas Regeneración a partir del conflicto en Morelos entre Zapata, Madero y De la Barra, y cuando surge una revolución realmente social en el país, que es la de Morelos, Regeneración jamás te va a poner el nombre de Zapata en primera plana. Como tampoco Zapata pone Tierra y Libertad, que aparece en Regeneración el 19 de noviembre de 1910, es decir, un día antes del estallido de la Revolución, aparece la frase que le han achacado a Zapata, y Zapata todo el tiempo dijo, nosotros no hemos dicho eso. Nuestro lema es reforma, libertad, justicia y ley, nada de tierra y libertad. Sí. Y todo el tiempo lo está explicando. Bueno, ese es el capítulo, ese es el tomo 2 de mi libro, se llama Tierra y Libertad. De hecho, la primera vez que esta es una historia también muy interesante, porque los liberales, cuando son detenidos en el 6, a propósito de su plan para la revolución en México, que obviamente fracasa en unas horas, unos son detenidos en México y otros son detenidos en Estados Unidos. Como sabemos, los que son detenidos en Estados Unidos pues son los Flores Magón, ellos se los llevan a Estados Unidos, y entre los que toman presos en México está Saravia. Entonces a Saravia se lo llevan y él sale a finales del 10. Principios del 11. Y a finales del 10 sale Flores Magón en Estados Unidos. Por eso se inaugura esta columna que tú dices, que viva Tierra y Libertad. Pero desde antes, cuando él está preso, en 1907, ya es claro que hay una división entre los liberales. Ya los liberales que están en México presos o libres se consideran liberales, digamos, seguidores del liberalismo del 19, mientras que los liberales que se quedan en Estados Unidos se consideran anarquistas. Sí, claro. Ellos mismos, sí. Entonces, bueno, en el 7 no hay que perder de vista eso, y uno de los que queda fuera, libre en el 7, el Librado Rivera, que es uno de los seguidores de los Flores Magón, y él va a publicar un periódico en Los Ángeles que se llama Revolución. Y en 1907, por primera vez va a publicar la asociación de este grupo con el lema Tierra y Libertad, que como tú sabes es un lema que van a adoptar o van a castellanizar los anarquistas españoles a través de su órgano que se llama Tierra y Libertad desde 1907, y que lo tienen los rusos desde el siglo XIX, que es Emily Boylan, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es otra historia. No, pero lo que es importante. Pero es una buena historia, y te voy a decir por dónde ahorita estoy ligando yo. El último capítulo, antes de iniciar, el último día antes de iniciar la discusión sobre la Constitución de 1917, se presenta un periodista como ganador de una de las diputaciones para ser candidato, es decir, para ser constituyente, y no lo dejan entrar, porque fue de los que se opusieron al Partido Liberal y de los que manejaron
toda la prensa para que hubiese una represión y los metieran a la cárcel. Sí. Y eso es recordado en el último día de noviembre de 1916 por Mújica. Okay. Y dice, no puede entrar la reacción al constituyente. Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida para que surja la revolución y el México nuevo. Las ruinas del porfiriato tienen que estar ahí. Y ahí se va el periodista. Entonces, para que veas el peso que realmente podía tener un periodista, tanto para acabar con los opositores del Partido Liberal, como para que los revolucionarios ya no lo dejaran entrar. Sí. Pues mira, lo de Regeneración yo lo toco porque me parece, yo sé que Regeneración tiene un peso definitivo antes del maderismo y lo va a tener después. Y yo admiro mucho ese periódico y a Alfredo Magón. Pero me parece una posición muy hipócrita durante la etapa del zapatismo. Porque cuando va habiendo triunfos del zapatismo, en Regeneración publican las banderas rojas van triunfando en el estado de Morelos, de Puebla, como si ellos fueran, ¿ves? Eso es mentira. Y claro, a diferencia de Tijuana y Mexicali, donde sí se colocan en los edificios públicos la bandera de Tierra y Libertad. Sí, claro. Eso sí. Y antes, en el 7 y el 8, en Vacas y Viescas, en Coahuila, también se colocan las banderas por un día. Y así les fue. Así les fue. Pero que tú digas que las victorias de Zapata son sus victorias y que nunca pongas a Zapata en primera plana, nunca lo ponen. Bueno, pues a mí entonces, dices, yo soy zapatista, ya olvídate. Entonces me parece que también estos periódicos que se les cataloga como radicales, cuando tú los revisas en ese momento, hay una gran hipocresía. ¿Qué tiraje tenían frente, por ejemplo, al Imparcial con tantos miles de...? En ese año no tengo idea, fíjate, pero por ejemplo en el 6, cuando publican el programa del Partido Liberal, tienen su tiraje normal, que no sé exactamente, pero lo que sí dicen en el periódico que hay un tiraje de 500,000 de ejemplares en hojas volante, y que van a acompañar con la publicidad que viene, o con el programa que viene en sí en el periódico de 1906. Pero aparte hacen un tiraje de 500,000 del programa del Partido Liberal, que va a ser muy influyente. Muy influyente, y creo que básicamente en las zonas industriales. Pero no en la zona industrial morelense, en donde los trabajadores de esta industria siguen siendo campesinos. ¿Ah, sí? Entonces, mucho más pesado probablemente lo que diga el profesor Otilio Montaño o lo que piense el pastor protestante a lo que haya dicho Flores Magón. Pero para volver a este asunto del analfabetismo, ¿no? Que pues, obviamente eso no está en discusión, y sí era en la mayoría del país, sí, y en esos estados más. Pero lo que la gente no sabe es que había lectores en las plazas públicas. O sea, de eso hay testimonios por todos lados. Sí. Entonces, si llegaba el diario El Hogar o llegaba el Imparcial con una noticia buena o mala contra el zapatismo, es como ahorita, yo te puedo decir que vi en el internet una nota y a lo mejor tú no la lees, pero se la platicas a alguien. Sí, claro. Y así funcionaba igual. Sí, sí. Entonces era con que llegara un lector, lo podía hacer en una plaza pública o se lo podía decir y era suficiente. Pero ellos querían ver. Y vas a ver muchas fotografías de gente leyendo el periódico. Sí. Ahora, todas las comunidades de protestantes, no solo en Morelos, sino en todo el país, se van a extinguir porque una de las primeras cosas que hacen es enseñarlos a leer. Sí, claro, bueno, eso desde el siglo XIX, acuérdate. Cosa que no hacían los católicos. José María Luis Mora se deshace de un grupo de documentos de los cronistas del siglo XVII, cambiándolos por Biblias. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia era el medio para poder enseñar a la gente a leer. Porque de otro modo no, y para ellos estos eran papeles viejos. Pero ya pueden leer todo. Sí, pero bueno, digamos que en la escritura del 17 nadie les iba a entender, se los vende a una biblioteca que se dedica a eso y consigue Biblias, porque las Biblias realmente fueron una vía de alfabetización. Incluso en tiempos de Juárez era su pleito un poco con la iglesia, no solamente era la propiedad en manos muertas, sino también cierta inclinación a que la gente estuviera leyendo y al mismo tiempo moralizándose, y eso se hacía con las Biblias. Y no otra cosa pasa hacia los años 40 del siglo XX con la cartilla moral de Alfonso Reyes.
Ok. Estás enseñando a leer con una cartilla moral y un poco como ahora se está queriendo un poco revivir desde mi particular punto de vista con muy buen sentido. O sea, sí tiene un sentido y hay un propósito. Pues es la propaganda política también. No, pero acá no, fíjate, no. Esto que te cuento tiene que ver más bien con el cardenismo y la época de Manuel Ávila Camacho, pero no tenía un fondo político. No creo que fuera por ahí. Tiene que ver con un asunto más bien cívico. Es decir, no todo es política, no toda la pasión es política. Sí. Hay un tipo de relación y de idea de mundo que te hace como un ciudadano que nos permite tener un terreno político fértil y no solamente de polémica. Y es una tradición que empezó con José María Luis Mora en los años 20, si no estoy mal, hacia 1827-28. Entonces, para la época de la Revolución hemos perdido un poco de vista eso, pero seguramente será una de las fuerzas de alfabetización y conocimiento de lo que pasaba. Seguro, sí. Y entonces eso nos explica, además, cierta intencionalidad en las fotografías como la que tú estás manejando. Sí, bueno, pues esta es la fotografía a la que te estaba refiriendo, ¿no? Esta es una fotografía que, como tú dices, sale por todos lados. Y aquí lo interesante de esta fotografía es que los personajes notoriamente tienen un periódico. Por ejemplo, aquí está Octavio Magaña con un periódico. Aquí está Abraham Martínez, que es el secretario y el jefe del Estado Mayor de Zapata, con otro periódico. Y tienen un montón de periódicos en la mesa. Y otro personaje, que no conozco el nombre, tiene otro periódico. Esta es una fotografía tomada por Benito Rousset. Justamente el día que Zapata se presenta a conferenciar con Madero. Y se toma el 20 de junio de 1911. Y están Eufemio Zapata, Emiliano Zapata, Próculo Capistrán, están los dos Magaña y está, entre otros, Abraham Martínez. Abraham Martínez, que está vestidito de... Sí, que tiene, exactamente. Entonces, aquí estos periódicos, en realidad, lo que te están mostrando son... El que tiene doblado a Abraham Martínez es el Demócrata. Entonces, ellos adquieren una simpatía con el Demócrata porque les permite replicar que es este. El que tiene doblado es este. Y el que tiene extendido en la mesa es el mismo. Sí, es muy fácil. Claro, nosotros lo vimos con un cuentahilos y en una foto de alta definición, y pudimos comprobar que el que tienen extendido en la mesa y el que tiene enrollado Abraham Martínez es el Demócrata, y ellos van a simpatizar con el Demócrata en ese momento digamos, de una manera tan cercana, que el corresponsal del Demócrata va a viajar a Cuernavaca en el mismo carro que Zapata. O sea, ellos llegan el 22 de junio y ya están en Cuernavaca. Y la sorpresa de los que están en Cuernavaca es que viene en el carro, porque no viajó en tren, viajó en carro. Va Campero, que es el corresponsal del Demócrata. Entonces ellos ponen este periódico como un homenaje a esta apertura, a la réplica. Y también van a poner el diario El Hogar. Y van a poner el diario también, que es el periódico que se ve doblado. Que ciertamente el diario no es tan liberal como el diario El Hogar. Pues en ese momento va a tener como la apertura para saber, para tratar de conocer quiénes son estos personajes, quién es Zapata. Y los van a publicar en primera plana. La fotografía es una fotografía tomada fuera del Hotel Coliseo. En fin, entonces creo que esta fotografía que es tan conocida, no es casual que tengan los periódicos ahí. Yo creo que sí es una especie de homenaje que Zapata rinde a estos periódicos y a estos periodistas por enfrentarse a los grandes monopolios de la verdad en el país, que en ese momento son El Imparcial y que son el Mexican Herald. Y que además es en medio de una campaña en donde efectivamente manejan al zapatismo, no solo como el Atila, sino internamente como un bandido, como alguien moralmente discutible, al cual no se puede seguir ni respaldar sin riesgo de acabar con el vergel morelense de la gente decente, que finalmente es lo que lleva a Zapata, cuando menos en una de sus declaraciones, a la firma del Plan de Ayala. Sí, mira, todo esto antes del Plan de Ayala, dice la gente, ¿cómo es posible que Zapata le pida a Madero en 2 meses que cumpla las promesas de la revolución? No es eso. Pues es una lectura equivocada, porque Zapata, por supuesto, que sabía que eso no se podía lograr. Lo que está claro en Zapata es que la trayectoria de Madero no es una trayectoria revolucionaria. La trayectoria que sigue en esos meses
le deja claramente ver que no es una trayectoria revolucionaria ni es un gobierno revolucionario. Y no perdamos de vista que antes en Chihuahua... Revoluciones a medias, decía Exactamente. Zapata. Y va a haber una influencia, bueno, son muchas cosas, pero va a haber una influencia de un diputado que va a aparecer en este momento y que pues va a ser muy importante, que va a ser Luis Cabrera. Luis Cabrera en ese momento no tiene contacto con Zapata, pero él va a publicar un artículo que se llama La revolución es la revolución, donde le aconseja a Madero que la revolución debe llevarla hasta sus últimas consecuencias. A propósito de los tratados de Ciudad Juárez, donde se perdona al ejército federal y se le permite que uno de los ministros de Porfirio Díaz tome la presidencia de la República para llevar a cabo las elecciones que para mi gusto son demasiado grande el periodo. Entonces, Luis Cabrera insiste en que esa revolución debe acabar con el antiguo régimen. Y eso mismo le va a aconsejar a Carranza en Veracruz. Y cuando hacen la ley del 6 de enero, Luis Cabrera va a ser uno de los que le dice a Carranza, usted tiene que acabar con Villa, usted tiene que acabar con Zapata para que esta revolución triunfe. Ese es el hombre. Las ideas de Luis Cabrera van a mantenerse de manera como diputado, que es un diputado independiente, por cierto, y se van a mantener como uno de los asesores principales. Yo diría el más importante de Carranza, aunque Carranza lo va a sacar de la escena política cuantas veces pueda. De hecho, cuando está el constituyente, lo manda a negociar la salida de las tropas estadounidenses a Estados Unidos. Lo manda porque es un mejor hombre, tal vez, pero yo creo que no lo quiere en el constituyente. No lo quería en el constituyente, pero sí influyó en el constituyente. Claro. Porque su documento del que estás hablando, la ley agraria. pero antes, la de 1911, en donde habla de los ejidos y la repartición de los ejidos, diciendo es que si nosotros hacemos caso de que tenemos que despoblar el Ajusco, lo único que estamos haciendo es incendiar más. Hay que repartir los ejidos y así evitamos que estos campesinos cambien la pala o el asadón por el rifle y se vayan de zapatistas. Esta línea de Luis Cabrera, muy lúcido, lo hace realmente el hombre más importante de Carranza. Y no es casual que las tropas norteamericanas salen de México, estamos hablando de las que persiguen a Pancho Villa. Así es. Salen de México en el día en que se proclama la Constitución. Y entonces... bueno, ahí también Luis Cabrera está muy pendiente de Pastor Roa para que el artículo 27, que es el último que se discute, vaya con la ley del 6 de enero de... Y sin embargo, muy importante. Sin embargo, el que ya no llega a esas últimas consecuencias en la época de Cárdenas es Luis Cabrera. Se opone a la reforma agraria que está basada en el artículo 27. Así es. Es muy curioso, es un personaje muy importante, pero como todos los seres humanos, con estas cosas de recovecos que hay que empezar a rascar para entender. Así es, bueno, volviendo, digamos, Luis Cabrera, aunque no es, como te digo, un hombre que está, ni conoce a Zapata. Ellos se conocen hasta el 13, cuando va en una comisión, en el 14, cuando va en una comisión con el doctor Atl a tratar la pacificación de Morelos. Sí, con Antonio Villarreal, doctor Atl. Exactamente, esos tres. Entonces, pero antes, yo creo que el que sí conoce lo que escribe, el que sí conoce cómo piensa Luis Cabrera es Zapata. Y al final esta diferencia con Madero que se va a acentuar en agosto y que para mí va a ser definitiva en agosto, va a estar influenciada por estos hombres cercanos, sí, que hemos mencionado, pero también por un pensamiento tan contundente como el de Luis Cabrera a través de los periódicos. No hay un periódico que no le conteste al artículo de Luis Cabrera que la revolución es la revolución. Hay otros que escriben la revolución no es la revolución debería ser la revolución. Y lo traen como un año el artículo en todos los periódicos. Y yo creo que esta va a ser una de las influencias más importantes en Zapata. Y bueno, cuando te digo que la forma en fondo, también en el 17 vamos a percibir algo muy importante, tanto en los periódicos como en los partes de guerra, en el archivo de la Secretaría de la Defensa, o en los archivos personales. Vamos a descubrir que a mediados de agosto empieza a aparecer la palabra zapatismo. Y zapatista. Sí, sí. ¿Por qué aparece la palabra zapatista y zapatismo? Porque tienen la necesidad de nombrar ese grupo de una manera diferente al maderismo. Al maderismo, claro. Eso te dice que hay una ruptura que es definitiva. Y claro, tú vas viendo los acontecimientos
y coincide. Entonces la palabra otra vez, la forma es fondo. O sea, cuando ya alguien siente la necesidad de separar, porque decían, bueno, pues el grupo maderista de Morelos, que era Zapata. Sí. Oye, en agosto, después de lo de Cuautla, empiezan a decirle zapatistas. Fíjate. Entonces aparece el sufijo para diferenciarlos. Y eso te habla de la ruptura definitiva. Con todo y que Madero sí puso un poco de su parte. Mucho. Quitar a Figueroa y proponer a su propio hermano como Raúl Madero como jefe de las armas, etcétera. Pero ya había llegado un momento en donde el diálogo era casi imposible, porque ahí sí ya Zapata tenía la idea fija del pleito con los hacendados. Mira, yo lo que creo es que no creo que Zapata pensara que en 2 meses iba a resolver un asunto que tenía 300 años. No, pero políticamente, no de las tierras, claro, sino con los hacendados, no las haciendas. No, pero yo creo que Zapata sí vio en la revolución maderista una coyuntura para hacer su revolución. Sí, claro. El capítulo 1 de mi libro se llama La revolución de Madero no es la de Zapata. Ya. Entonces, y claro, pues tiene un título que se llama La traducción política de las fotografías, porque a partir de unas fotografías yo hago un análisis. Pero realmente el subtítulo que va a explicar de qué trata ese capítulo es La revolución de Madero no es la de Zapata. Y Zapata, yo creo que se aprovecha la coyuntura de la revolución maderista, que es un movimiento sin precedentes y que va a ser el único movimiento que les puede permitir a ellos y a los de Chihuahua hacer su propia revolución. Sí. Entonces, y por otro lado, también Madero y Carranza van a hacer lo mismo con estos hombres fieros que necesitan para que la revolución exista. Por ejemplo, el 10 de mayo de 1910 en Juárez, cuando triunfa la revolución, 2 días después... Del 11, sí, en Ciudad Juárez. 2 días después, el 12 de mayo, Orozco toma preso a Madero en el edificio de la aduana en ese momento. Entonces ya una vez que pasa el altercado, que logran calmar a Orozco, Madero le pregunta a Abraham González, que va a ser el primer gobernador revolucionario y va a ser el hombre que le organiza la revolución en Chihuahua. Le dice, oiga, pero ¿cómo se le ocurrió a usted conseguir esta gente para la revolución? Y Abraham González le responde, señor Madero, si no hubiera conseguido gente como Villa y como Pascual Orozco, usted y yo todavía estuviéramos planeando la revolución en Nueva Orleans, en San Antonio. Sí, claro. Entonces es eso, o sea, ellos saben, los políticos utilizan estos hombres para hacer su revolución. Pero hay políticos, pero hay militares como Villa. Villa tarda mucho para entender cuál es el valor político de su poder militar, cosa que no le cuesta trabajo a Zapata. A Villa le cuesta 3 años entender cuál es el valor político de su poder militar y transformarlo, ¿no? Y a Zapata, ¿no? Zapata es un hombre político. Sí. Político en el sentido que ellos siempre han participado en luchas políticas, No, sí, claro, en partidos, estuvo en un club liberal. en un club liberal. Sí. Entonces él sabe que la única manera de transformar el poder militar es transformarlo en poder político, a pesar de que diga que no se quería sentar en la silla. Que no se quería sentar en la silla, lo cual no significa Pero no que, para que no quisiera gobernar. Claro. Las leyes que firma Zapata a partir de 1916, todas tienen que ver con la administración política del espacio. Así es. Todas. Sí, por cierto, esto es una cosa muy interesante después de la convención de Aguascalientes y de la renuncia a esta convención de Eulalio Gutiérrez. Poca gente sabe que hay 2 gobiernos paralelos, que es el gobierno de Carranza en Veracruz y el gobierno de la convención ya instalado en Cuernavaca. Sí. Claro, está muy disminuido ya, pero sí. Sí, pero está dictando leyes. Sí, muchas. Entonces se llama Consejo Ejecutivo de la República. Que son 5 firmantes. Miguel Mendoza López, Genaro Mezcua, Manuel Palafox, y no recuerdo ahorita los otros 2, pero sí es un grupo de notables. Sí. No sé si Otilio Montaño también estaba ahí, pero también estaba. Hacen un cuerpo legal muy importante y no solo son paralelos como gobiernos, se ve que se están espiando unos a otros, porque saca uno una ley del trabajo y el otro saca una ley del trabajo, uno saca una ley sobre el matrimonio y saca el otro la ley del matrimonio. No, de hecho la ley agraria de Luis Cabrera del 6 de enero de 1915 se adelanta a la ley agraria de abril de Morelos. Sí. Entonces que la firma Palafox, que no la hace él, pues, pero digamos... Así, Palafox es el otro del consejo. El que la derecha, por decirlo así, o como se le conocía como los reaccionarios, rebasen a los de izquierda por la izquierda, por decirlo en términos actuales, pues es el peor golpe que le pueden dar a este Consejo Ejecutivo de la República, que
de cuando en cuando cambiaba de director y que estaban instalados en Cuernavaca, ¿no? Sí, bueno, se instalaron en distintos lugares. Estuvieron en Toluca también. En Toluca, en Jojutla, que fue su último lugar, en Cuernavaca, pero y que bueno, iban siendo protegidos por las fuerzas zapatistas cuando ya los carrancistas en realidad habían ganado la guerra. Así es. Pero desde el punto de vista de la guerra legal, de las batallas legales, efectivamente los rebasó por la izquierda, Sí. pero tuvo un costo para Carranza. Todas esas leyes tenían que tener después un estatuto constitucional y lo rebasan, esa izquierda rebasa a Carranza en el constituyente del 17 y crea una constitución que en su momento fue totalmente ejemplar y única en la historia del mundo. O sea, se echó para adelante. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que no me queda más que, además de darte las gracias, pedirte que nos digas cómo se va a llamar tu libro, cuándo saldrá. Queremos leerlo. Sí, el libro se va a llamar Emiliano Zapata, un viaje sin retorno. Okay. Que es justamente el rompimiento con Madero a través de la promulgación del Plan de Ayala, donde hay una ruptura clara y es un proyecto político totalmente distinto, ¿no? Entonces es Emiliano Zapata, un viaje sin retorno, y esperemos que está entrando a la imprenta en mayo. En mayo, Sí. o sea, lo tendremos en las manos Sí, año. estamos en eso ahorita, No, bueno, no a sabes marchas cómo- forzadas. Realmente se me antoja ya sentarme a leer. Pues le damos las gracias al maestro Miguel Ángel Berumen por esta gran explicación en torno al origen del zapatismo, a la fuerza política que tiene desde el principio, a los enfrentamientos con Madero, que tampoco era tan ingenuo como lo hemos querido Claro. ver, y al peso de los medios en este momento singular en donde la revolución empieza a definirse, si es una revolución a medias o si es una verdadera revolución. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes Miguel por la Ángel. oportunidad. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del maestro Miguel Ángel Berumen. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.